Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos, aquí en el canal. Bueno, primeramente quiero pedirles disculpas porque mi voz pues no es la misma de siempre, ya que ahorita mismo me encuentro un poquito resfriado, pero bueno, espero que se me entienda bien lo que vamos a comentarles, lo que les voy a decir, que ya más o menos sabrán debido al título, ¿no? En el día de hoy quiero mostrarles un método que es el que yo he estado usando para poder farmear tela. Ya sabes que esto es muy complicado y tal. Bueno, sé que hay unos métodos que yo diría que sí son los mejores, que es farmear en grupo, farmear en estos farmeos que dicen 2x4 y demás. Pero para la gente que no quiera participar de este tipo de cosas y que quiera farmear a su ritmo, pues yo quiero proponerles una opción bastante viable que encontré. Entonces, bueno, antes que de comenzar y demostrarles cómo farmear tela, quiero explicarles que es necesario tener una serie de árboles subidos en lo que son las especializaciones de sastrería, ¿ok? Esto que vas a ver, yo lo estoy haciendo con una druida, en este caso una druida que voy como druida guardián o druida tanque, pero esto puedes hacerlo perfectamente con la clase que quieras, la que gustes, no es difícil y no es nada pues que se te vaya a complicar ni nada. Además, que vas a poder hacerlo en solitario. Primeramente quiero explicarles cuál es mi personaje. Es un personaje que tengo de lo que es lo que fue el evento de Miss of Pandaria, así que ya ves, el 467 que es el que salíamos de esa expansión o de ese evento cuando lo subíamos a nivel 70. Actualmente soy nivel 71, pero es porque yo haciendo los crafteos para ir subiendo un poquito mi nivel de sastrería, solo con eso subes un nivel, a nivel 71. Entonces, bueno, es lo que vamos a hacer hoy. Este personaje solo tiene una profesión. Yo pues lo recomiendo así. Es la profesión de sastrería. Y bien, ¿qué vamos a necesitar? Primero que nada, quiero mostrarles aquí en el mapa, aquí donde me encuentro, en este punto del mapa. Déjame y esto lo subo arriba para que lo puedas ver un poquito mejor. Estamos aquí es donde están los NPCs de las órdenes de pedido, ¿no? Le dicen pedidos de fabricación. Con esta Tauren me lo dijeron un día que estaba en un directo. Puedes hacer que oculte tus herramientas y esto de tanto de crafteo como de recolección. Simplemente le das aquí a esto y pues ya sea de recolección o crafteo, te dice que te las oculte porque si no, no se te van a ir, se te van a hacer visibles. En mi caso, pues el equipamiento de fabricación, ¿no? Monta los vientos. Bueno, entonces vamos a necesitar llegar aquí a este lugar que si has completado lo que es las cuatro zonas, la historia de las cuatro zonas de aquí del juego, pues todos tus personajes que sean nivel 70 ya van a poder teleportarse aquí simplemente desde la capital, sea Ventormenta o Orgrimmar, teleportarse aquí a través de un portal que bueno, eso ya lo sabrás, no voy a entrar en detalle porque no es el objetivo de este video, pero pues quería que lo supieras. No tienes que hacer la introducción y te lo voy a demostrar porque aquí yo tengo el pergamino este que es el que te mandaba Silitus y yo no lo usé, sino que allí donde yo había quedado simplemente fui al portal y vine aquí. Entonces, bueno, ya me imagino que sabrás dónde está Esto solo sirve si tu personaje no ha agarrado la profesión, ¿ok? Si ya has gastado en los puntos, pues ya esto no te va a servir mucho. Vienes aquí y agarras la profesión con la instructora de sastrería, que te cuesta como creo que 140, creo, 145 de lo que es de oro. Entonces te vienes aquí y este NPC de aquí te va a ofrecer una misión que te va a recompensar con tres bolsas, ¿ok? Ya sea de sastrería, hay de peletería y hay creo que de minería, creo. Yo recomiendo que agarres la bolsa de sastrería, ¿ok? Entonces agarras la misión con esta NPC de aquí, que te manda a hablar con este NPC de acá. Nada más hablar con él, cuando hablas te abre lo que es lo de los pedidos y esto, y inmediatamente regresas con ella y cambias la recompensa que te da una cartera, ¿ok? Entonces, bueno, posteriormente te va a dar otra misión para que vayas donde el instructor y revises la mesa de fabricación, pero esa no te da nada realmente útil, como un par de monedas de oro.
¿Qué pasa? Que esa cartera cuando tú la abres te va a dar 300, te va a dar 300 agudeza de artesano, 350, ¿ok? Entonces con eso te vienes con este NPC que te vende lo que son los libros, libros que te van a dar habilidad. Yo compré el de 200, pero él te vende uno de 300 y uno de 400, que te dan 10 puntos. Esos serían tus primeros 10 puntos de conocimiento, ¿ok? Que los vamos a necesitar. Decirte desde ya que vamos a necesitar 60 puntos de conocimiento, amigos. Y ya les voy a enseñar cómo están distribuidos, pero antes quiero comentarles exactamente cómo conseguirlos, ¿ok? Ahí consigues 10. Entonces en el mapa, si tú tienes el addon de Handy Notes, necesitas el addon de Handy Notes y el addon de... ya se los muestro aquí. En accesorios, el addon de... ya se los muestro. Handy Notes, ¿ok? Handy Notes, y aparte el de Handy Notes de Warwitting. ¿Qué te va a mostrar en el mapa? A mí no me aparecen porque ya yo los recolecté. Te va a mostrar unos tesoros con un icono allí en el mapa. Y entonces en cada mapa hay 2. Y si son, digamos, 4 zonas, 1, 2, 3 y 4, van a ser 8 tesoros. Cada tesoro de estos que vas a encontrar en el mapa, puedes buscar incluso en Google dónde están ubicados y pues así te va a ser más fácil, ¿ok? Bueno, entonces tú simplemente vas a ir y vas a recolectar esos 8 tesoros que están en los 4 mapas y cada tesoro te va a dar 3 puntos de conocimiento, ¿ok? Entonces digamos que son 8 por 3, que son 24 puntos de conocimiento y ahí ya llevamos 34. ¿De dónde vamos a sacar los demás? Pues bueno, muy fácil. Tenemos que ir haciendo las recetas a medida que nos vayamos subiendo de nivel, lo que es la sastrería en este caso. Nos van a ir, este NPC nos va a ir vendiendo recetas. Ya les aviso que se van a necesitar más o menos como 6000 de oro, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cartera que habíamos comprado, bueno, de repente un poquito más si tenemos que comprar tela. Lo que pasa es que yo tenía algo de tela que había recolectado por allí con otros personajes y pues esa tela la reutilicé y todo. Bueno, entonces para lo que son las compras vas a tener que ir comprando cada receta que van a ir creo que dentro de entre 100 y algo a casi 300 las últimas, ¿no? Entonces miren, aquí yo tengo lo que son todas las recetas que pude liberar más o menos y entonces cada una tienes que hacerla una vez porque cada vez que la hagas te va a dar, por ejemplo aquí creo que tengo unas que yo no hice como lo que son las bolsas, estas no las hice y bueno, no te las recomiendo tampoco que las hagas a menos que las quieras realmente para ti mismo, ¿no? Que necesites estas bolsas, porque bueno, requiere esta tela y esta tela está un poquito cara. Pero si ves que te quedas muy corto de puntos de conocimiento, recuerda que necesitamos 60, pues bueno, entonces bueno, tendrías que recurrir a ellas. Pero bueno, cada cosa de estas que vas a ir haciendo, te va a ir dando un punto. Cuando hagas todo, más o menos vas a quedar en unos 55 a 56 puntos de conocimiento. Creo que yo quedé en 56, pero vamos a necesitar 60, así que me faltaban 4 puntos. ¿De dónde sacamos esos 4 puntos? Bueno, sé que hay otros métodos para sacar conocimiento, que hay ahí en la última zona, pues hay unos NPCs que te venden, pero es que yo no tengo todavía desbloqueada lo que es la reputación de esa zona. Allí hay unos que te venden por unos ítems, si tienes la reputación suficiente, te venden libros para subir. Si es el caso y tienes esto disponible, pues utilízalo. Hay una misión semanal que te va a dar esta Tauren, que te va a pedir que completes 3 pedidos de fabricación. Y eso te va a recompensar con 2 puntos de conocimiento. Y ya solo me quedan 2. Esos 2, si te vienes aquí a la mesa, estoy acá, es acá, en la mesa de sastrería. Si te vienes aquí, interactúas con la mesa, aquí puedes ver en el área de pedidos, están los pedidos de patrocinador, que son, digamos, de NPC, ¿no?
De estos pedidos yo hice 3 y había uno que tú te puedes fijar aquí. Hay unos que te dan, ellos te dan recompensas y había uno que me premiaba con 2 puntos de conocimiento. Para ver, no sé si quedará alguno todavía que este de aquí. Este ítem, Resplandor del Conocimiento, te da 2 puntos. Entonces ya con esas dos, la misión de realizar 3 pedidos, que es creo que semanal, me daba 2 puntos. Y completé un pedido de esta que me daba este ítem con 2 puntos también, ¿ok? Entonces de esa manera llegué a tener 60 puntos de conocimiento, que era lo que yo pues realmente necesitaba. Entonces bien, vamos a enseñarles el árbol, cómo es que necesitamos tener esto, para que ustedes vean, ¿no?, qué especializaciones son las que yo le puse. De salida, yo le desbloqueé este árbol de aquí, el albor del anochecer, fue el primero que le desbloqueé, pero solo para que me diera la posibilidad de que me cayeran telas de estas, de tejido del crepúsculo, ¿ok? Telas del crepúsculo. No le metí ningún punto, sino que solo desbloqueé este árbol y desbloqueé esta de aquí, y ya lo dejé así. Entonces seguí subiendo, pero eso lo hice como en 1 hora, por ahí más o menos, todo. Lo dejé así, no le metí ningún punto, pero es solo para desbloquear que te caigan las telas del crepúsculo, que puedes elegir en lugar de estas, puedes elegir las de acá, que son las del alba. ¿Cuál es el asunto? Que si quieres que te caigan las dos, vas a necesitar meterle 30 puntos acá. Pero eran 30 puntos que yo pues no dispongo. Y si tú puedes metérselo y tienes puntos de sobra, bueno, pero yo la verdad no tenía para meterle 30 puntos acá y solo pude elegir esta, que ya te digo que si quieres puedes elegir la de acá. Entonces de allí, cuando creo que es al nivel, no me recuerdo si es al nivel 50 de sastrería, yo al final quedé con 61. Te da la posibilidad de desbloquear otro árbol y en este caso yo desbloqueé tesoros textiles. Entonces le metí, ya sumando todo mis 60 puntos, le metí 30 puntos a este de aquí, que es el que va a permitir que los humanoides te suelten más cantidad de tela. O sea, más cantidad, más abundancia de tela, porque si no, no te dan nada, no te sueltan casi nada. Entonces le metí los 30 puntos para que me suelten mucha tela. Y luego, ya por último, en esta de aquí, tejido de calidad, le metí a este tejido de calidad 30 puntos, que al final dice, la tela de los humanoides a veces será de calidad de rango 3, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, primero desbloqueamos que los humanoides nos suelten también tela del crepúsculo. Segundo, que los humanoides nos suelten más cantidad de tela. Y tercero, que entre la tela que nos suelten vengan de rango 2 y rango 3 también. Porque si no, solo te va a caer pura rango 1. Entonces, bueno, ese sería el árbol como yo lo tengo, amigos, para lo que va a ser este farmeo, ¿ok? Es un farmeo individual, que es el que les voy a enseñar ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, bueno, lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí. Ya ves, sois un personaje nivel 71, ¿ok? Es inevitable que llegues al 71 porque al hacer las recetas de sastrería vas a subir un nivel. Pero perfectamente esto se puede hacer en nivel 70. Pero obviamente no se va a poder porque si estás subiendo todo lo que te dije, sin más vas a llegar a 71 porque las recetas de crafteo te dan experiencia también. Entonces nos vamos aquí al buscador de grupos y venimos aquí a donde dice calabozo con seguidores, ¿ok? Calabozo con seguidores y elegimos la grieta llama oscura. Aquí puede ser el rol que tú quieras. Yo, como dije, voy a ir como tanque, como druida, eso no importa. Porque los otros NPCs son los que van a matar y van a hacer el verdadero daño que necesitamos para este truco. ¿Ok? Quiero aclarar primero que esto yo lo vi en un video de un canal en inglés, ¿vale? En un video de un canal muy pequeño en inglés. Me salió allí, yo lo vi. Pero la configuración que yo estoy usando para este método es propia, es mía. Porque este usuario sugería que lo hiciéramos con 90 puntos de conocimiento
cosa que yo la verdad no tenía cómo alcanzar esa cantidad. Con mucho esfuerzo logré hacer 60 puntos de conocimiento, pero obviamente esta otra gente, o la mayoría de la gente, pues tiene ya desbloqueadas las reputaciones y todo eso les facilita mucho la vida y el proceso a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero yo no era mi caso, no era mi situación, y yo lo hice así normalito, sin ayuda, sin nada, nada más con lo que tú mismo puedes alcanzar, como te lo expliqué al principio. Muy bien, entonces ya que estamos aquí, amigos, vamos a darle aquí a encontrar grupo y vamos a entrar, ¿ok? Esto es rápido porque esto es con NPCs, no es que tenga que esperar un grupo ni nada. Bien, estamos aquí y ya están los NPCs. Aquí te crea una mesa de estas de, bueno, pero eso no lo vamos a necesitar. Y lo único que tenemos que hacer es atraer a todos los enemigos de esta sala, nada más. Aquí que no se nos vayan, que vengan todos. Y no te preocupes demasiado porque los NPC son los que van a matar, ¿ok? Aquí como puedes ver ya los eliminamos a todos en un pool de pequeño porque bueno, creo que solo había un élite aquí y los demás no lo eran. Y aquí puedes ver, déjame ver que yo creo que yo voy a moverme porque yo creo que yo les tapo aquí donde se ve lo del botín. Así que vamos a movernos para esta esquina, será. Por el momento, ¿ok? Por el momento me voy a mover para esta esquina y ya después veremos qué es lo que es. Vamos a recolectar para que vean qué es lo que vamos a sacar. Bueno, aquí como puedes ver de salida, sacamos urtitela, sacamos 4 rango 2, madeja de urtitela, o sea, ya la tela hecha. Sacamos una, madeja de urtitela me volvió a dar 2, madeja de urtitela 2 y urtitela 3. Ok, esto es aleatorio y de repente te puede dar más o te puede dar menos. También en el video este que yo vi en inglés, él dejaba un macro que lo que hace es que cuando terminas esta sala, te resetea y te vuelve a poner en cola para este mismo calabozo. Entonces yo se los voy a dejar allí también, al igual como voy a dejarles el enlace a ese video, ¿ok? A ese video, pero ya les digo que la configuración que él daba era con 90, que obviamente va a ser mucho mejor, pero yo no tenía cómo hacer 90 de puntos de conocimiento. Si tienes cómo, pues adelante, ¿no? Le damos al macro, que ya les digo que se los dejo ahí. Y entonces esto lo que hace que nos saca y automáticamente nos vuelve a dar la cola para entrar nuevamente. Esto es infinito, ¿ok? De repente puede ser que después de 20 veces dicen algunos que los bloqueaba. Y si es así, pues solo cambia de reino. Y ya está, ¿no? Solo cambia de reino y ya. Porque creo que esto es por reino. También asegúrate de no comerte este golpe. Es el único realmente peligroso, dañino. Aquí los NPCs igual si te hieren te van a curar y tal. Y ya, bueno, ya eliminamos todo. Y vamos de nuevo a lootear, ¿ok? Esta vez me dio urditela rango 2. Ya la tela hecha. La urditela normal me dio 5 rango 2. Otra madeja de urditela. Ya la tela hecha rango 2 y así, ¿no? Pero esto es al azar. Esto también puede darte de la otra tela. O también puede llegar a darte de repente una... puede llegarte a darte rango 3. Entre todas las vueltas que hice yo he hecho varias vueltas y ya al final les voy a mostrar. Aquí vamos a hacerlo una vez más para mostrarles lo rápido que es esto. Y también te puede permitir pues conseguir material para subir otros personajes que tengas que sean de también sastres, ¿no? En el caso de que quieras subir más sastres y eso, hacer tu ejército de sastres, pues también vas a poder hacerlo. Como puedes ver, esto es muy rápido, se puede hacer con cualquier clase. Y aquí me dio más, me dio tejido del crepúsculo, me dio 1 rango 3. Me volvió a dar tejido del crepúsculo rango 2, me dio 2. Madeja de urditela
rango 3 me dio 2, madeja de urditela 2, urditela rango 3 me dio 6 y urditela 7. Así que esta vez me dio más de cada cosa, ¿ok? Entonces esto es un poco al azar. Te va a dar más, te va a dar menos, pero siempre te va a dar algo y más o menos buena cantidad, ¿no? Ya sea que lo quieras vender o que lo quieras usar para tú mismo hacer tus propias crafteos y artesanías o para subir más personajes en sastrería. Esta es la última ronda que voy a entrar solo para que veas lo rápido que es, lo fácil. No tenemos que hacer toda la mazmorra, sino directamente solo esto, gente. Aquí atraemos todo. Yo creo que la clave está en atraer todo, gente. O sea, no ir de a poco, sino en traerlos a todos, llamarlos a todos y eliminarlos de golpe. O sea, sin estar, digamos, de 3 en 3, no. Ahí está. Y bueno, esta vez, mira, para que veas que esta vez no tuvimos suerte y solo nos dio oro, ¿ok? Nos dio algo de oro y tal. Pero esto muy rara vez pasa. Ya si quieres salir, no presiones el macro porque el macro te va a poner de nuevo en cola para el dungeon. Y simplemente le das a abandonar el grupo de estancia, ¿ok? Entonces, bueno, ya me voy a mover para acá, ya viste más o menos ahí cuáles fueron las cosas que me cayeron. Y mira, yo antes de empezar a hacer esto, ahorita hice 4, ¿no? Pero antes había hecho como 4 más. Y te voy a mostrar qué cosas me han caído. Me han caído en esas 8 vueltas, que eso toma nada de tiempo. Me cayó esta urditela, mira, 34 rango 3. Tejido del crepúsculo tengo 10 rango 2. Me cayó más urditela de diferentes rangos. Tejido del crepúsculo tengo aquí también. Tela hecha ya de rango 3, rango 2. Estas de aquí no, porque bueno, esto lo tenía, esto yo lo había crafteado, esto también. Y esto me lo dieron como recompensa a unas misiones de esas de pedidos de fabricación, estas plantas. Y esto creo que también me lo dieron como recompensa a un pedido de fabricación, pero veo que es un ítem que se vende bastante caro. Pues de momento no lo voy a vender porque no realmente no lo ocupo. O sea, no sé si me vaya a servir más adelante para algo. Pero bueno, amigos, ese era lo que yo les iba a comentar en el video de hoy. Nada más este método de farmeo. Otra cosa, te caen bastantes de estos de equipo gris que se pueden vender entre 10 a 15 de oro cada uno. Aquí me soltó, pero en las vueltas anteriores que había ido me soltaron varios. Y en las 4 vueltas anteriores creo que me habían caído como 10 de estos. Y que es un oro que también te va sumando ahí, ¿ok? Entonces, bueno. Ese era el método de hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. Pues cualquier cosa me comenten. Sé que no es el mejor, ¿ok? Sé que si tienes más opciones de aumentar más conocimiento, podrías, por ejemplo, aparte de eso, podrías meterle los 30 aquí y desbloquear las 2 tipos de tela, si gustas, ¿no? Para que te caigan de estas 2 tipos de tela. Pero bueno, yo preferí pues poner un personaje para que farmee esta tela. Y de repente le hago esto mismo con otro personaje, pero elijo esta de acá. Así que bueno, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Pues de repente, y no es quizás lo que te esperabas, pero simplemente una manera de conseguir tela en solitario, sin tener que estar viendo a ver si te aceptan en grupos, si no eres la clase que ellos buscan, porque por lo general buscan clases concretas. Esto lo puedes hacer con cualquier clase, hasta con healer. Ya ves que es muy fácil y bueno, igual te voy a dejar allí el video que yo vi, que fue el que me inspiró a hacer este. Y pues puedes usar el método de él también, que él da si tienes las posibilidades, ¿no? Porque él te pide 90 puntos de conocimiento. Si tienes cómo conseguir 90 puntos de conocimientos, bueno. Y bueno, amigos, gracias a todos, mil bendiciones y pues nos vemos en el siguiente video. Y espero ver cualquier comentario y cosas allí que de repente hasta me des consejos y tal para mejorar pues en el juego. Ya sabes que yo no soy un pro ni un experto, ni pretendo serlo. Tampoco pretendo competir tampoco con la gente que hace guías de farmeo de oro. Esto no es tanto para farmear oro, sino para farmear telas, materiales, por si de repente no quieres gastarte todo el dinero que logres conseguir comprando en la casa de subasta telas, ¿no? Para subir un sastre.
Así que bueno, entiendan que no es mi intención competir con los farms de Acero ni nada. Ellos tienen mejores métodos y es oro lo que quieres. Pero solo era algo que pues probé hoy mismo, me gustó y pues quise compartirlo con todos ustedes aquí en el canal. Un saludo para todos amigos, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.